muchísimas gracias a toda la organización por este importante foro, también a las autoridades presentes por el importante mensaje también que nos han transmitido en la apertura de este foro internacional. Voy a pasar a compartir para dar paso a esta breve presentación. Siempre vuelvo a agradecer el espacio que se nos permite, obviamente para poder compartir también experiencias de estos países vecinos como somos Perú y Chile. En relación a este primer panel, entonces, que tiene que ver con estas visiones más desde las perspectivas de estos sistemas nacionales, quisiera plantear, y también tengo el placer y el honor, gracias por ello, también de poder dar arranque a este primer panel de conversación, y quisiera colocar esta primera pregunta un poco para motivar también la reflexión de los siguientes paneles y también de todas las personas que están conectadas y nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. La pregunta, yo creo, de fondo es un poco también que el vicerrector también nos dejaba un poco ahí planteadas, tiene que ver con esta integración. ¿Están realmente integradas y en qué intensidad están integradas las gestiones, tanto ambientales como la gestión de riesgo de desastres, y también no perder de vista la gestión territorial, ¿cierto? Nuestro ordenamiento, nuestra normativa, nuestra planificación al respecto. Eso espero un poquito poder conversar el día de hoy, sin obviamente perder de vista esta perspectiva más desde los sistemas nacionales. Siempre también para contextualizar y para que también generemos un marco de lenguaje común, siempre mencionar, bueno, para la comprensión y finalmente dimensionamiento, caracterización y consiguiente gestión, necesitamos entender la integralidad y lo sistémico y lo diferenciado que es el riesgo de desastres. Y efectivamente para su abordaje necesitamos hacer foco en al menos 3 componentes. Sabemos la primera de ellas, muchos especialistas sin duda quizás el día de hoy nos acompañan. El primer foco tiene que estar puesto en la amenaza, en la caracterización de la amenaza, lo decía ahí recientemente nuestra autoridad presente inaugurando este foco en estas distintas amenazas, no solo desde lo natural, sino que también desde lo antrópico y otros más temas biológicos sanitarios, como también estamos ya superando al menos así ha sido declarado por OMS, la pandemia, ¿cierto? Y hay muchos otros tipos de amenazas que claramente también tienen relación directa también con estos niveles de exposición que vamos a pasar a ver, que es la segunda componente para poder hacer una comprensión cabal, integral del riesgo de desastres. Sin perder de vista también que dentro de este gran paquete o abanico de amenazas de origen natural, sin duda también lo que nos convoca el día de hoy tiene que ver con aquellas que son gatilladas tanto por temas climáticos, eventos extremos, hidrometeorológicos y otros que claramente están afectando y se están intensificando en frecuencia, también en magnitud y en severidad. Y eso es algo que los especialistas ya están pudiendo generar proyecciones de manera muy oportuna. Por lo tanto, también ahí se recoge ese llamado que nos hacía recientemente el vicerrector, que tiene que ver con cómo tomamos esos escenarios, esas proyecciones, esas modelaciones que vienen desde la ciencia, desde la tecnología, para efectivamente poder hacer pronósticos en términos también de planificación, en términos de otros escenarios que ya repercuten en temas de gestión de riesgo, de protección civil, y también, ¿por qué no decirlo?, en temas de respuesta de ayuda humanitaria, poder adelantarnos, anticiparnos también a ciertos fenómenos de movilidad humana que también se están empezando a dar, muchos de ellos forzados por cambio climático, igualmente. Estos eventos extremos también en nuestro país, en Chile, sin duda se han ido dando cada vez con mayor frecuencia, como decía yo, y en la última década ha sucedido también algo bien interesante que ha estado bien también en el ojo también de las autoridades que corresponde a la gestión de riesgo y la gestión ambiental también, que tiene que ver con, hemos tenido principalmente el 2017, 2015, 2017 y 2019, al menos 3 grandes eventos que han alcanzado categoría en términos de nuestro marco legal vigente de catástrofes. Es decir, son eventos que han excedido las capacidades nacionales, para los cuales nuestro país, Chile, ha tenido que hacer un llamamiento internacional para distintos apoyos técnicos, apoyos logísticos, apoyos también en temas de capacidades humanas, para que se pueda generar cierto despliegue en términos de una respuesta y obviamente salvar vidas.
Esta es una línea temporal, sé que está muy pequeñita, la presentación obviamente también va a quedar con ustedes, simplemente quise hacer el ejercicio de poner en una línea de tiempo los principales eventos, no todos los niveles de emergencia. En nuestro país tenemos, insisto en eso, en el tema del marco legal, distintas categorías de emergencia. Pero los niveles mayores tienen que ver con desastres, que efectivamente cuando ya están todas las capacidades nacionales puestas a disposición para enfrentar un evento que está en desarrollo, y catástrofe, que ya es cuando se han sobrepasado estas capacidades y se necesita por canales oficiales activar apoyo internacional. Y justamente podemos ver que ya al final de esta línea de tiempo, que es muy moderna, es muy reciente, empezamos a ver una mayor cantidad de eventos. Y no solo tiene que ver con que tengamos mayor cantidad de sensores en distintos tipos de monitoreo, sino que tiene que ver con que efectivamente empiezan a aparecer con mayor protagonismo eventos que provienen de orígenes meteorológicos, hidrometeorológicos principalmente, y también aquellos asociados a sequía, por ejemplo. Nuestro país tiene una sequía declarada hace más de 10 años, una mega sequía, y también hemos ido experimentando eventos extremos, que ya voy a mencionar un poquito más en detalle, que incluso han obligado en el concierto internacional a elevar ciertas categorías, por ejemplo, de incendios forestales. ¿Ya? Eso es bastante interesante, entonces, ir viendo cómo esta evolución va siendo bien consecuente con este escenario y esta nueva era que estamos viviendo, que los científicos denominan el antropoceno. Finalmente, cómo esta acción antrópica, esta acción humana también ha ido acelerando e intensificando ciertos eventos para los cuales la mitigación y la adaptación ya parecen no ser totalmente suficientes, y se empieza a hablar efectivamente ya de escenarios de transformación. Este es un ejemplo que quería comentar. Esto fue en el año 2017. Sucede un evento que hasta ese momento solo existían los eventos en una escala de incendios forestales de quinta generación, y con Chile se empieza a inaugurar una nueva categoría en términos de su denominación, que es los de sexta generación o tormentas de fuego, por la conjugación de eventos en términos de precipitaciones, de escasez de precipitaciones por esta condición de prolongada mega sequía en nuestro país, zona Chile central principalmente, por las condiciones de viento, condiciones de altísimas temperaturas que se produjeron también en ese periodo de ese año que comento, que fue un evento catastrófico para nuestro país. Hubo un gran despliegue logístico de mucha aeronaves, de mucha colaboración y cooperación internacional también, en brigadistas, en otros insumos, obviamente para ir retardando y también apagando los focos de incendio, que eran simultáneos, más de 100 en muchas ocasiones en los periodos más de pic, digamos, de estos incendios, de manera simultánea. Por lo tanto, se complejizaba mucho el accionar de los organismos de respuesta en ese escenario. La afectación fue bastante multidimensional, como también sabemos, que genera el riesgo de desastres, no solo desde la perspectiva humana, lo social, que por cierto es lo más protagónico en términos de gestión, sino que también en el entorno, en los medios, en los modos de vida también. En general, estos incendios afectaron también un alto porcentaje de ruralidad. Muchas veces son poblaciones que no tienen una diversificación en términos de medios y modos de vida, no son altamente resilientes para nada. Por lo tanto, también hay que encontrar estrategias de adaptación de ciertos sectores que son más vulnerables ante el cambio climático. Chile, al igual que Perú, también ha sido categorizado como uno de los países altamente vulnerables ante los efectos del cambio climático, país costero también. Por lo tanto, hay escenarios que también se están pronosticando en términos de diversos sectores, de cómo se verían afectados en el futuro mediano. Hay una superficie afectada también, no solo de bosque nativo, sino que también claramente de plantaciones y de otros tipos de vegetación y del recurso forestal, que también ponen en jaque también nuestra economía. Ya para Chile también, sobre todo en este sector, en esta macrozona centro-sur, para Chile es bastante importante todo lo que se exporta y todo también lo que son recursos que se utilizan mucho para nuestra economía nacional.
Algo interesante también que quería comentarles también en términos de ir conectando también con esta exposición y esta mega sequía, según la última fuente oficial a través del Ministerio de Obras Públicas, en particular de nuestra Dirección General de Aguas, Chile tiene una gran cantidad de comunas y de provincias con decreto de escasez hídrica. ¿Ya? Eso también genera una situación de excesivo uso de recursos de emergencia destinados a una situación que ya es basal, ¿cierto? Hay una escasez, un déficit hídrico importante, ya estructural en nuestro país, hay una mega sequía, como ya les comentaba, por más de una década que ya está reportada. Por lo tanto, también cómo el Estado y cómo también las cooperaciones públicos-privadas vienen a apoyar en todo lo que significa esta escasez hídrica, finalmente no solo para el consumo humano, sino que también para todas las actividades económicas, productivas que también se ven afectadas, y también, por cierto, salud. Hemos tenido olas de calor que también han afectado la salud de las personas, sobre todo aquellos segmentos que son más vulnerables, adultos mayores, niños, niñas, y también personas quizás con algunas condiciones de enfermedad también que los vuelvan más susceptibles de enfermedades por estas altas temperaturas prolongadas. Algo comenté también, no me quiero detener mucho acá, pero algo comenté respecto de este tema de la resiliencia. Hay muchos investigadores que están empezando estamos viviendo el paradigma un poco de la resiliencia, así como hemos abandonado ya hace algún tiempo el paradigma de que los desastres son naturales, esta mirada más fisicalista, esta mirada más materialista de los desastres, y poniendo el foco más bien en las causas, como también decía en la introducción nuestra autoridad inaugurando el foro. Poniendo el foco en esto, en las bases, más en las causas que en sus consecuencias. Y esta resiliencia parece ser también un nuevo paradigma que se ha estado instalando, que muchas veces, según cómo se interprete, a veces nos da una sensación de una especie de consuelo que nos perpetúa en este ciclo eterno prácticamente de los desastres, de que nos van a golpear y vamos a quedar y tenemos que sobreponernos. El objetivo no es ese, no es sobreponernos solamente porque somos un país que resiste los embates, básicamente, y una región muy resiliente, sino que el objetivo es reponernos o llegar a condiciones después de un desastre, un ex post, en muchas mejores condiciones. Y para eso no pasa por la atención, la respuesta al desastre, pasa por efectivamente hacernos cargo de estas situaciones de base, de estos factores subyacentes que hacen que un desastre se exprese. Y que, como ya decían muchos otros colegas, incluso de esta red latinoamericana, como Label y otros importantes en la disciplina, claramente el foco tiene que estar puesto en esto, porque son lo que dejan en jaque y lo que cristalizan los desastres, son los fallidos modelos de desarrollo. Y obviamente las faltas en la gobernabilidad, en las gobernanzas, etcétera. Por lo tanto, se está empezando a hablar también fuertemente de estos conceptos ya más de transformación en los sistemas naturales, en los sistemas humanos, entender esta teoría de sistemas también, que de repente puede permitirnos abordar esta interrelación que también a veces golpean los desastres, y el riesgo también permanentemente lo está tensionando. Ya eso es bastante interesante, cómo permea a los tomadores de decisiones, y obviamente para que la gestión también sea sostenible, que también es algo que nos mencionaba al principio. Esto lo voy a pasar muy rápido, algo ya hemos comenzado en honor al tiempo. Estos límites de adaptación parecen estar ya un poco siendo cada vez sobrepasados, nuestras barreras incluso geográficas en ciertos fenómenos también se movilizan. Hay una movilidad humana, una movilidad transfronteriza, interna, etcétera, que profundizan obviamente condiciones de vulnerabilidad, de inequidad, principalmente también de pobreza. Por ahí también el último informe de Naciones Unidas hablaba de que solo por pandemia y también por otros conflictos bélicos como Ucrania y entre otros, que ponen en jaque también seguridad alimentaria y muchos otros fenómenos que están concatenados, que es sistémico, no solo a nivel de un país, de una región, sino que a nivel ya a escala global, como también desaceleran procesos de desarrollo, ¿ya? Y eso también hay que ver cómo nos hacemos cargo, y no solo un esfuerzo de un país. Chile es un país que aporta muy poco en términos de emisión de gases de efecto invernadero, entonces uno pudiera decir, yo no me hago cargo de un problema del cual no estoy siendo protagonista. Claramente sí nos afecta desde esta visión y este sistema del cual pertenecemos, y claramente reconociendo nuestra alta exposición y nuestra alta vulnerabilidad
vulnerabilidad. Por cierto que sí, somos bastante susceptibles de vernos afectados, como ya estamos viendo los efectos del cambio climático que hemos estado hablando y la mayor presencia e instalación de eventos extremos. Quiero comentar, luego de este contexto, para ya ir pasando quizás a la segunda parte y final de la presentación, simplemente quisiera poner a disposición una herramienta que a mi parecer me parece que es un ejercicio extremadamente positivo que se ha hecho en Chile, no solo por la colaboración pública-privada, con cooperación internacional también, sino que por la fuerte componente científica que tiene esta herramienta que se denomina ArcClim. El ArcClim es un mapa de riesgo que se despliega una gran cantidad de sectores que pudieran verse afectados, toma eventos de un pasado reciente que para los investigadores es de 1980 hasta el 2010 y hace simulaciones que van a reproducir un clima que se observa en un futuro mediano entendido 2030-2060 aproximadamente. Se hace a través de estas proyecciones que se basan en escenarios de intensas emisiones de gases de efecto invernadero, y lo que hace es justamente desde una mirada de riesgo, porque eso ha costado mucho en nuestro país. En general siempre tenemos caracterizaciones de amenaza, pero esto sí considera caracterizaciones de riesgo, involucrando obviamente la exposición y la vulnerabilidad de diferentes componentes que se van a ver potencialmente afectadas. Y es una herramienta que se pone a disposición, que despliega en un sistema de información geográfico a nivel muy de detalle, distintos niveles de riesgo, riesgo relativo, riesgo específico, según el sector y según el bien o el elemento que esté expuesto o que queramos observar. Y aquí simplemente quise poner uno, por ejemplo, del sector turístico. Es un mapa que obviamente presenta, debido a distintos tipos de atractivos turísticos, de patrimonio, etcétera, o riquezas. Ahí está, obviamente hay una diferenciación y hay una descripción muy detallada en esta herramienta que se denomina ArcClim, desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente acá en nuestro país, con apoyo de centros de excelencia, que son centros de investigación transdisciplinarios, tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad Católica en nuestro país. El menú es grande, habla desde agricultura, bosque, acuicultura, infraestructura, recursos hídricos, turismo, pesca, plantaciones, biodiversidad, energía eléctrica y también, por cierto, minería, que es uno de nuestros principales aportes en términos del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, también los invito, ojalá puedan consultar ArcClim. Es un atlas de riesgo climático que ha sido bien interesante, ha sido bien destacado y está siendo utilizado por los tomadores de decisiones. Una problemática, ya ir cerrando, una problemática interesante desde la perspectiva de los sistemas nacionales que estamos enfrentando, que a la vez es un reto, pero también es una oportunidad, también como nos dice la invitación en este foro, tiene que ver con dos leyes que prácticamente con un año de desfase entraron en implementación. La primera es la ley 21.364 que reconfigura el Sistema Nacional ex de Protección Civil, actual Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SINAPRED, coordinado por CENAPRED, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, sustituto de la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, pero establece un sinfín de instrumentos de gestión. Muchos de ellos ya están en desarrollo y en implementación, y muchos otros más vamos a tener que desarrollarlos como país. Se va a requerir mucha colaboración pública-privada porque el conocimiento y las capacidades, sobre todo para los mapas de amenaza, de riesgo y otros instrumentos como el sistema de información, no están instaladas hoy por hoy a cabalidad en los servicios públicos. Por lo tanto, requieren el aporte fuerte de la academia. Acá pudiéramos hacer un conteo rápido, Chile por la división política administrativa, si sumamos todos los que son de nivel nacional, los regionales, los provinciales y los comunales, simplemente en planes y políticas vamos a tener más de 1.000 instrumentos. Si hacemos el foco en los mapas, tanto de riesgo y de amenaza, ese número pudiera ser infinito dependiendo de la escala, del alcance, etcétera. Para agregar otra complejidad más, y por eso ahí quise poner esta lupa, con este año de desfase en junio del 2022, se promulga una nueva ley marco de cambio climático, la 21455, que establece la generación de planes sectoriales de adaptación al cambio climático.
Y en esta ley se menciona de manera explícita la relación y la vinculación que debe tener estos planes sectoriales con los planes sectoriales de gestión de riesgo de desastres. Ahora, ¿cómo esa que están establecidos en dos marcos legales diferentes, que no tienen presupuesto asignado, no hay una estrategia financiera ni presupuestaria para soportar la generación y para apoyar sobre todo también a los niveles municipales responsables de muchos de estos instrumentos? Ese es el gran desafío. Entonces, para ir cerrando en esta primera presentación de este primer panel, claramente en una opinión también personal y un poco el consenso también que hemos conversado también desde la academia, un gran desafío tiene que ver con esto, con la articulación efectiva. No basta solo que esté declarado en dos marcos legales la relación entre uno y otro instrumento. Tiene que haber una relación efectiva que dé viabilidad a esos instrumentos y por sobre todo que permita concretar los resultados que esos instrumentos buscan reducir, buscan adaptar. Por lo tanto, tengo que asegurar y hacerle un seguimiento, un monitoreo y un acompañamiento también a los organismos que son responsables de esos instrumentos, en términos normativos, institucionales y presupuestarios. Y por cierto, también en ámbitos de medidas estructurales y no estructurales, sobre todo temas de capacitación, temas de poder hacer un fuerte acompañamiento técnico, cooperación científica técnica, etcétera, que tiene que ver con lo que menciono a continuación, de este desarrollo, esta transferencia, esta instalación de capacidades y con foco en los niveles locales, los niveles municipales, que sin duda son los que van a recibir y ya recibieron este desafío legal. Nosotros en Chile tenemos una Contraloría General de la República que fiscaliza y otros órganos que van a empezar también a supervisar. Por lo tanto, se va a requerir apoyo para ir empujando que estos niveles locales puedan formular, pero también puedan implementar y puedan hacer seguimiento, como decía anteriormente, de estos instrumentos. Claramente hemos tenido avances importantes en investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, en soluciones basadas en naturaleza, sistemas de alerta temprana. Vengo llegando de una visita de estudio a Medellín, en Colombia, tremendos ejercicios de sistema de alerta temprano con base comunitaria. Ahí quizás el colega desde Colombia va a comentar esa realidad. Sin duda es un ejercicio muy que admiramos y que obviamente también quizás el resto de los países de la región también debe ir instalando y asentando en sus prácticas. Algo interesante también es poder abordar, que es una palabra que se está utilizando mucho en nuestro país, es casi un fetiche, la inter y la transdisciplinariedad. Por ahí en mi presentación, en mi currículum, escucharon soy geofísica, y efectivamente cuando yo estudié geofísica, especialista en temas de riesgo sísmico, este tema era muy encapsulado en cada una de las disciplinas. Los ingenieros civiles, los hidráulicos hacen tal caracterización, los geólogos hacen otras caracterizaciones, y así un sinfín de otras especialidades, los geógrafos, que todos aportan. Pero se nos estaba empezando a quedar hace mucho rato atrás las ciencias sociales, la comunicación de riesgo, la percepción de riesgo, la construcción social de riesgo, y cómo hacemos esta bajada. Por lo tanto, también creo que es muy importante y es un deber también desde la academia el forzar o el permitir que estos espacios se den, no solo desde una conversación, sino que también desde un desarrollo, desde un enfoque súper práctico, para que efectivamente el abordaje del riesgo y del cambio climático, ambos fenómenos que son sistémicos, se puedan abordar de una manera más integrada. Y algo bien interesante que también, por ejemplo, Colombia y Perú también sé que lo tienen bastante avanzado, que tiene que ver con esto, la apropiación social del conocimiento científico. Cómo democratizamos ese conocimiento, que muchas veces se generan estas cúpulas más de conocimiento, más desde la academia, más desde los doctorados, las maestrías, cómo eso baja y se articula, y no solo baja, sino que también se hace cargo, sube, eleva, baja, y hay una relación multidireccional en el fondo. ¿Para qué? Para que las problemáticas que finalmente se estudian, se analizan, sean pertinentes, sean situadas, y finalmente logren poder ser transferidas a los organismos que toman decisiones con un mayor lenguaje común, con mejor recepción
para que efectivamente ojalá eso pueda traducirse y se traduciendo en instrumentos finalmente de política pública. Con eso finalizo la presentación de este primer bloque. Vuelvo a reiterar el agradecimiento también desde nuestro país por la consideración en este espacio y felicitaciones también por este foro y esta visión que se permite desde un espacio académico. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ingeniera Natalia. Sí, ingeniera, si nos permite, hay varias preguntas que se han realizado por el chat y quisiéramos, sabemos que usted está con su tiempo, también tiene otra actividad, pero al menos si pudiera resolver una, y así que al público asistente también, por favor, voy a elegir al azar una pregunta para que la ingeniera la pueda resolver. Muchísimas gracias. A ver, dice aquí, dice... Frente a las incidencias mostradas con relación a eventos extremos en Chile, ya que son recurrentes en el tiempo, ¿cómo frente a estos eventos la población, dice, acompaña en su proceso de preparación, respuesta y restauración? Ya, es una interesante pregunta. Yo me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que esos ejercicios de mayor acople entre comunidad y estos escenarios o estas proyecciones, hoy por hoy está siendo liderada más desde la academia, más desde los centros de investigación. Se han instalado varios programas, dado que estos centros de investigación son financiados por una agencia pública. Ya la agencia en nuestro país es la ANID, la Agencia Nacional de Investigación para el Desarrollo. Por lo tanto, también estos centros de investigación se deben a responder y a transferir, obviamente, a devolver de alguna manera este presupuesto que se asigna, y por lo tanto se pide que sea ciencia aplicada. En ese sentido, se han hecho muchos programas de acompañamiento, de trabajo con la comunidad, hay ferias participativas, eso se está dando mucho en nuestro país. Los científicos, esta democratización que yo hablaba, están saliendo mucho a terreno, mucho a la calle, se hacen ferias de divulgación científica, principalmente me atrevería a decir que en términos de amenazas que son más cercanas o más del entorno de las comunidades, por ejemplo los volcanes, pero también sobre todo en la zona costera. Se está haciendo un fuerte trabajo en varios centros de investigación a lo largo de Chile, no solo desde Santiago a la región metropolitana, sino que desde las regiones, distintas universidades a lo largo del país, para que distintas comunidades sepan, conozcan cuáles son los riesgos. Se hace un trabajo de percepción con ellos también, incorporando incluso a las comunidades migrantes que están situadas en borde o en zona costera, para que también ellos conozcan cuáles son este concepto que se usa mucho, estos sensores humanos. En Chile existe, por ejemplo, también la red de informantes Mercalli, que son personas entrenadas de alguna manera para que ellos también puedan reportar rápidamente intensidad después de un sismo, por ejemplo. Se está utilizando también eso mismo con algunas otras brigadas que apoyan a las personas, a los funcionarios de la Corporación Nacional Forestal, por ejemplo, cuando hay focos incipientes de incendios. Entonces se está haciendo este trabajo, y luego para la recuperación que también estaba ahí en la consulta, también se hace un trabajo para que apoyarlos en aspectos súper concretos, y me permito solo un ejemplo. En estos incendios forestales que les comentaba del año 2016-17, que fueron de sexta generación, fue tal el nivel de daño en pequeñas comunidades, por ejemplo, los apicultores. Las abejas sufrieron mucho con los incendios, en pequeños recolectores de algunos hongos o de algunos cultivos que son muy locales, comunidades muy pequeñas. Por lo tanto, ahí también hay un despliegue desde los servicios públicos para poder reactivar esas economías locales y también para poder apoyarlos en manejos que permitan tener alguna diversificación de sus empleos. Hay muchos ejemplos al respecto. Con el terremoto del 2010 y con el tsunami, por ejemplo, en nuestro país se vieron muy afectadas las salineras, que son estas pequeñas celdas en donde se genera sal
Y son pequeñas localidades, en el caso de, por ejemplo, lo que les estoy contando de Cahuil, que es en la sexta región de O'Higgins, se vieron muy afectadas, por lo tanto ahí también viene todo un acompañamiento para una recuperación. Ojalá poder enseñarles ciertos conceptos de economía para que también ellos puedan reconvertirse y entrar también a programas que le permiten microcréditos, bonos, pequeños subsidios, etcétera. Hay también algunos programas en ese sentido de protección financiera que también el Estado despliega, además de este accionar conjunto con la investigación, con la academia que también les comenté rápidamente.